paso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. ¿Qué tal, amigos, hermanos, oyentes? Aquellos que participan con nosotros, gracias. ¿Cómo les va? Una vez más, un sábado más, el Señor asistiéndonos para que nosotros desde aquí tengamos este precioso espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tiempo de Esperanza se llama este programa. Mi nombre es Walter Darío Buceta. Vamos por el 104.9 del dial en esta radio amiga hermana que se llama Cadena JCB. Retransmiten en muchos lados que ahora voy a decir, pero antes voy a presentar a mi amigo y hermano Raúl Ibáñez. Buen día, Walter, buen día, oyentes. Quedamos a la expectativa porque no sabían quién iba a decir. Claro. Toma como juego este que dice, ¿quién fue quién es el que te iba a entregar? Y todos se miran. Bueno, presento al señor Jan Navarro, el señor que se dedica de la información en la internet. Feliz sábado. Qué saludo espectacular. Gracias, Andrés. Siempre él asistiéndonos, haciendo de esta radio un placer. Bueno, Johnny está con nosotros. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal, Johnny? Bien, ¿vos? Bárbaro. Me alegro. Hace tiempo que no venía Johnny. Lo extrañamos. Se me retrasó la siguiente visita. No, pero está bien. Vino en tiempo y forma. No en tiempo, pero bueno, acá estoy en forma. en forma deplorable, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bueno, son las 8:14 horas, así que estamos en esta radio iniciando una vez más este programa. En especial FM 97.3 Benito Juárez retransmitimos. Argentina, por supuesto. 92.1 San Clemente del Tuyó, allá en la costa. Sorobabel en amplitud modulada 1540 Monte Grande. Nuestro amigo Jan Navarro se encarga de porque el www.radiojcb.com.ar y la asistencia de la radio se solidariza con él para que esto salga por la internet. El teléfono en rotativa son 42640686 y vuelvo a repetirlo, 42640686. Así es que nos comunicamos con vos, o vos te comunicás con nosotros en realidad. Pues nosotros hablamos y no sabemos si vos estás escuchando. Usted está escuchando. Quien seas. Llámanos si querés salir al aire en el 42640648. 42640648. Hay un WhatsApp y seguramente lo conocés, por eso no lo voy a pasar. Bueno, hermanos, ustedes saben que siempre nosotros pedimos que tengan la Biblia a mano. Nosotros tenemos como línea editorial siempre en nuestro programa la tergiversación del carácter de Dios. Desde que nosotros, nuestros ancestros, nuestros antepasados o el primer hombre que Dios creó cayó en pecado, las cosas se pusieron en términos de confusión y todo entró en confusión. El Señor aclaró a través de los tiempos históricos, cronológicos, siempre trató de aclarar su carácter entre nosotros, de presentarse como Él es. Pero
se complicaron las cosas. Lo que pasa es que ya, Walter, ya nomás vamos a decir, utilizar el término de movida, cuando se produjo la rebelión en el cielo, fue a partir de que este enemigo sembró confusión, dudas con respecto al carácter de Dios. Y hoy lo venimos teniendo y lo venimos arrastrando y lo vemos no solamente en la parte espiritual. Pero yo creo que uno de los problemas fundamentales, Raúl, hermanos, amigos, es que nosotros hacemos de lo carnal espiritual y de lo espiritual carnal. Entonces, creo que una de las confusiones más grandes es esa, porque como todo comentario es subjetivo, porque pareciera, cuántas veces lo decimos en el programa, pareciera que Dios no habla, o no ha hablado, O no estuvo, o no dijo, o no participó de cuestiones que hacen al humano. Se pierde todo en lo carnal, en lo humano, o se diluye. No es porque sea una tarea faraónica, pero sí es una tarea que a mí me gusta, porque a mí de esta manera es personal esto, yo siento que cuando discierno entre lo carnal y lo espiritual, vivo en libertad. Mientras tanto, la confusión me somete una vez más a ver si es que a la expectativa de esperar que los hombres me den algo. Pero esto es personal, ¿no? No sé si es el tema. En realidad el tema no pasa por ahí. Pero bueno, lo planteo porque dije la línea editorial y hablábamos por ahí. Pero el tema lo traes vos, Raúl. No, sí, seguimos, Walter, con la misma. Nosotros habíamos empezado con la carta de Pedro y viste, da para mucho, porque el sábado pasado tocamos un poquito nomás y creo que da para mucho la carta, teniendo en cuenta que esta carta, volvemos a reiterar, fue escrito a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, Bitinia. O sea, esto se produce en un momento histórico de persecución por parte del Imperio Romano. Y también agregado con la persecución judía también, ¿no? Los judíos no cristianos también, Si pudiéramos hacer una separación, diríamos que los romanos representaban el poder mundano y los judíos el poder religioso, claro, o espiritual. Vos decís así, ¿no, Johnny? ¿Vos qué decís? Yo no creo que esas diferencias las hacemos nosotros hoy acá. No sé si existía tal diferencia en esa época. No sé si, me parece que de hecho toda la parte de los profetas, de los apóstoles, no tenían esas diferencias así tan marcadas como nosotros entre lo político, lo eclesiástico, el trabajo. Eran todos que la iglesia y el pueblo son cosas que se diferenciamos ahora. En ese momento estaba todo junto y las costumbres eran mucho más mezcladas. Yo no te sabría decir. De hecho, el otro día escuché un dato que era, decía que en el Imperio Romano el 15%, entre el 10 y el 15% del ejército estaba apostado en Palestina, o sea, en lo que era el pueblo judío. Imagínate, digamos, como para que veas el hervidero que era, la revolución que era eso, cómo el Imperio Romano cuidaba de esa zona que tenía menos del 1% de la población, o sea, lo que llaman la Franja de Gaza. Claro, el pueblo judío que estaba en esa zona de Medio Oriente, que representaba menos del 1% de la población de lo que era el Imperio Romano, que era el imperio reinante en ese momento, se llevaba el 15% de la milicia para controlar, porque si no era un despiole eso. O sea, había insurrecciones permanentes. Pero, digamos, esa división existía, obviamente, en cuanto a las decisiones, pero en cuanto a la vida cotidiana yo no sé si era tan marcado como ahora. Bueno, vamos a
Saben que nosotros estamos viendo qué actitud tomaron los apóstoles, que ellos fueron a partir de la primera dispersión, que fue en el 34 cuando murió Esteban. Ahí se produce la primera dispersión, la primera persecución religiosa, no del imperio, acá no tiene nada que ver el imperio, sino que la dirigencia religiosa, la judía, hace que escapen los cristianos. Y ellos salieron de Jerusalén, de Israel, con un mensaje. Ahora, a mí me llamaba, nosotros nosotros queremos ver, o vamos a llevarlo por el lado de cómo reaccionaba, cuál fue el mensaje central que tenían los discípulos, estos primeros cristianos, con referencia al mundo, en un contexto de persecución. Podría decirse el pan más claro y calentito después de que Jesús ascendió a los cielos. Es decir, hablando de identidad, ¿no? De qué pasaba con esa gente, con esos 12 personas, esas 70. ¿Qué era lo que pasaba? Claro, bueno, a partir de la persecución, eso está en el libro de los Hechos, cuando que inclusive uno de los líderes de la persecución religiosa fue Saulo, Pablo. Claro. Saulo fue el por así decirlo, el primero que persiguió a la iglesia. Uno de los primeros. Acá en la Biblia está. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Perdón, voy a hacer una interrupción, Raúl, en cuanto a lo carnal, los conceptos carnales. Porque uno ahora ve el mundo religioso y vos no ves guardias al lado de los pastores, del Papa. Bueno, antes venía un Caifás, un Anás, y traía consigo la guardia, y venían armados los tipos, y veías las armas, y sabías que si te pasabas de vuelta, alguno te colocaba un tate quieto. Te pegaban, de hecho, o te reprimían físicamente. Hoy eso no está tan claro. Alrededor del Papa vos no ves gente armada, o alrededor de cualquier líder religioso, ¿no? No sé, tomemos un pastor local, cualquiera. Piensen en alguno, yo no estoy diciendo... Pero uno no ve seguridad armada. Y en ese momento sí, era así. Bueno, en el momento en que se produce la dispersión por parte de la dirigencia judía de ese momento, dice de que Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria. La persecución a los cristianos. Dijo, ¿cuál es el tigre más manchado? Y en ese, bueno, ahora bien, los romanos no eran nenitos, ellos, la tortura, eso lo podemos ver, o sea, el carácter o la forma del Imperio Romano lo podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, cuando por visión Dios le muestra en sueño a Daniel, con referencia al Imperio Romano. Dice que ¿dónde estás? Daniel, que Daniel 2 verso 31 33. A ver, déjame ver. También se puede ver en libros de historia, películas diversas. Sí. El Imperio Romano fue retratado ampliamente. Sí, eso es como más o menos como hablar de la dictadura, ¿viste? De las dictaduras en general. Pero bueno. Sí, porque si no parecía una descripción humana, y cuando nosotros tratamos la tergiversación del carácter de Dios, el problema es cuando uno le da entidad, cuando va más allá de la entidad humana.
Y cuando digo más allá de la entidad humana me refiero a eso. Como si lo que se dice no tuviera asidero espiritual, ¿viste? Lo carnal. Porque cuando el imperio persigue, mata a cualquiera. Puntualmente al cristiano se lo persigue por el testimonio de Cristo, no por otra cosa. Es más, Jesús lo dijo así. Cuando alguien aprueba algo que es del bien de Dios, por ejemplo, no matar, no robar, no perseguir, dejar en libertad a otro, ideológica, materialmente, está haciendo cosas de Dios, pero no es Dios, es un hombre haciendo cosas de Dios. Y eso trae problemas entre los hombres, porque parece una pavada, pero Satanás nos mintió al respecto de eso. Nos dijo que nosotros seríamos como dioses. Y entra un conflicto, el alma humana, el individuo entra en un conflicto en el de si lo retengo el poder o lo suelto. Porque el poder mundano ya fue arrebatado. Y lo único que hacen los hombres que tienen el poder mundano es ejercerlo. Cuando un dictador hace gala de su gobierno y lo quiere sostener a ultranza y manda a matar, a perseguir a sus amigos, a sus enemigos. Yo ayer veía la dictadura de Stroessner, hay un capítulo en Canal Encuentro, que véanlo porque es muy interesante. Cuando Stroessner cae queriendo sostener su clan, a su yerno y a su hijo. Y en función de eso es capaz de hacer cualquier cosa. Pero como el Imperio General le soltó la mano, como la CIA y Estados Unidos le soltaron la mano, y ya no tenía más publicidad en Paraguay al respecto de su gobierno, empezó a hacer todo tipo de macanas. Entonces, el pensamiento para el cristiano, para mí, ¿no?, como cristiano, es: todo lo anterior era de Dios y todo lo posterior no. ¿Dios no estaba al tanto de lo que pasaba? Sí, por supuesto que sí. Pero en cuanto al cristianismo, en cuanto al mensaje, en cuanto a lo que vos decías que esta gente seguía evangelizando, cuando leías recién en Hechos, tiene que ver con una cosa totalmente distinta, que no tiene que ver con los acontecimientos mundanos. Los acontecimientos mundanos siguen pasando. Sigue habiendo guerras, sigue habiendo dictaduras, sigue habiendo gente queriendo retener el poder. Gente que confunde y quiere confundir. Por supuesto. Y entre ellos, entre nosotros, hay cristianos que también nos entregamos a esas causas porque pensamos que son a tener en cuenta. Y de hecho podemos transitar ese camino si estamos en libertad. Bueno, Walter, yo lo que quería, cuando quería hacer la descripción... ¿Encontraste lo de Daniel? Está bien, viste, Johnny dice, lo encontramos acá. Yo lo que quería leer solamente la descripción de lo que dice Dios en cuanto a lo que iba a ser el Imperio Romano, lo que iba a ser, ¿eh? Eso está en 2:40, dice: el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea, iba a ser cruel, ¿viste? Ahí Dios le estaba diciendo a Daniel cómo iba a ser el Imperio Romano. Imperio Romano. Bueno, eso es la descripción yo para describir cómo se comportaba el imperio, ¿viste? Porque nosotros ahora lo estamos viendo en 2016, qué sé yo, cómo era el imperio, ¿viste? Ves las películas, el circo romano, pero nosotros no tenemos conciencia de eso, ¿viste? Y leemos la carta de Pedro, ¿viste? Como si fuera una carta... la extraemos la sacamos del contexto en el que estaba escrito, ¿viste? Y por qué la escribe y a quién la escribe. Y entonces es una opinión personal, tomamos los versículos, Dios me dice esto. Dios le está diciendo eso a los expatriados, a los que están dispersos en Ponto, en Galacia. ¿Me siguen lo que...? Claro. Entonces, bueno, en ese contexto de persecución, de muerte, de dolor,
de angustia, porque te vas a imaginar, expatriado y perseguido, sí. Lo dijimos el otro día, ¿no? Nosotros no estamos en esa situación. Sí, de extranjeros, además, se van de la tierra donde nacieron, donde se criaron, que si bien no era su tierra, probablemente era el lugar donde habían crecido, donde tenían su vida. Bueno, ahora bien, Johnny, en ese contexto de opresión, ¿cómo reaccionaban los cristianos y cuál era el mensaje, vamos a decir, no como iglesia, como pueblo? Porque fíjate vos que acá en Pedro, en el mismo carta de Pedro, en el versículo 2:17 dice: ustedes son linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, les da un título y están viviendo una situación totalmente distinta a ese título. Sí. A ver. Creo que lo que da primero es un sentido de pertenencia, que probablemente yo no tengo la digamos, la vida o la experiencia de haber sido extranjero, de que me saquen de mi tierra, de que me persigan, pero me parece que es una cosa que lo primero que te trae es la lejanía de tus seres queridos o de tu historia, de tu lugar de pertenencia, de tu nación. Lo primero que te debe traer es pérdida de identidad, de sentido, de ese, justamente, de la pertenencia a algún grupo, a una familia, a una nación. Entonces me parece que lo primero que trae ese mensaje es de vuelta ese sentido de la vida, ese sentido del ser que es fundante, me parece. Si ustedes son de esta nación, fueron elegidos, esto que está pasando, además como tratando, me parece, de rememorar que esto que está pasando fue dicho que iba a pasar de esta manera. Por eso también me parece que esos cristianos expulsados pueden ir predicando el evangelio, ir dando buenas noticias. O sea, el evangelio para ellos era, de hecho la palabra evangelio provenía de cuando volvía alguno de la guerra trayendo las buenas noticias de las victorias. Esa es la palabra evangelio, que es resignificada en la época de Jesús, cuando dice, no, bueno, estos son buenas noticias, lo que va a pasar son buenas noticias. Entonces el hecho de que ellos se vayan por ahí predicando buenas noticias, me parece que tiene que ver también con esta capacidad de reformularse las cosas que le ocurrían, que es bastante sorprendente, ¿no? Pero cuando uno se tiene que ir de su tierra porque lo persiguen y dejando todo atrás, es medio complicado. Sí, no sé si... No, además pensarlo en nosotros. Nosotros en Jesús somos llamados judíos. ¿Sí? Y si yo lo pienso carnalmente, no tengo nada que ver con un judío. No por despecho ni por desprecio, sino exactamente por el conflicto que te genera pertenecer a una nación en la cual vos registrás tu historia y decís, no, yo no tengo nada que ver con esto. Ah, vos no, yo sí. Claro, pero es tu caso, pero no es el mío. Entonces, cuando yo lo reviso, digo, ¿cómo lo llevo al terreno espiritual? Yo escuchaba un versículo el otro día que me cayó, gracias a Dios, bien. ¿Por qué? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús. Entonces, claro, en la tierra yo soy judío declarado por Dios, declarado, pero por vista y por sí, por las leyes humanas no, ¿entendés? Entonces también es una forma de ser extranjero. Sí. Porque somos extranjeros. Cuando empezamos a leer la carta de Pedro, habla de una herencia, Pedro, y de una herencia inalterable, incorruptible, inconmovible, que está guardada en el cielo. Entonces vos decís, claro, yo soy extranjero de esa manera, porque no he entrado en la tierra todavía, pero la promesa es cierta. Por eso es que se hace tan complejo poder, no, en realidad es simple. Jesús lo planteó como simple: el que cree en mí tiene vida y vida eterna.
no hay vuelta. No, al respecto de esas palabras nadie tiene nada para decir más. Nadie tiene ni para agregar ni para quitar. Y el que lo hace, que se atenga a las consecuencias, ¿no? Pero el punto es que en la carne vos no vivís así. Walter, te interrumpo, vos decís lo de la carne. Vos antes nombraste lo de la carnalidad y la espiritualidad. Vos sabés que acá hay un versículo que sigue después de este que dice Real Nación Santa. En el 2:11 dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pues sabés que cuando años yo leía este pasaje, y generalmente cuando uno lee los deseos carnales, ¿a qué lo asocio? ¿A qué lo asociamos? Sexo, alcohol, drogas, claro. lujuria. Bueno, A todo lo que hacía Nerón. y vos sabés que esa es mi interpretación, ¿viste? De cómo yo veo el pasaje ahora. En ese momento, Pedro le está diciendo: absténganse de los deseos carnales, porque ustedes son como extranjeros. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el deseo carnal en ese momento de los discípulos? Salir a pelear contra el imperio. Escuchame, me estás persiguiendo, me estás oprimiendo, están oprimiendo. Por ejemplo, a mí se me ocurre, al respecto de lo que sí, se me ocurre una idea. Si yo tengo el poder, las cosas van a andar mejor. Pues bueno, ¿me entendés? Sí. Si yo consumo mi deseo carnal de derrocar al dictador y yo soy el próximo gobernante, las cosas van a andar mejor. Bueno, pero yo por eso te digo, ¿viste? Cuando hablamos de los deseos carnales, hoy, 2016, ¿cuál es mi deseo carnal, viste? Mejor no hablé. No estoy hablando de sexo, estoy hablando de político. Sí, tampoco. Bueno, el deseo político que salía a batallar contra el gobierno de turno, con el otro, porque es eso, ¿viste? Porque te da vena, ¿viste? Cuando somos oprimidos, ¿viste? Y cuando ya ves sea en eso, vos o en otro. Bueno, entonces, vos fijate de que es muy... es como que es natural en nosotros que eso surja y tomemos y vayamos al frente. Vos fíjate, los celotes tuvieron graves problemas cuando Jesús los tomó, porque el deseo era, viste, vamos para adelante. Sí, igual que yo me gustaría seguir leyendo, a ver, porque yo no creo que sea solamente, bueno, no vayamos para adelante, quedémonos, todo va a ir bien. Esa visión no me parece. Bueno, no. Entonces vamos a ver. Muy amarilla, decís vos. No. Bueno. Amarilla, naranja, tiene todos los colores. Bueno, vamos a leer. Dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora las habéis alcanzado. Amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea el rey como el superior. Toma. Y vos pensás, a ver, voy a meter el dedo ahí en la herida. ¿Vos pensás que eso hoy día también vale? La palabra de Dios es eterna, Johnny. No, me refiero. Él al principio. No, la escribió Pedro, no, pará. Muy bien, bueno, está, mirá, es válida. Si es válida o no es válida. Hay un origen. Por eso, viste, lo que venía cuando apareció Jesús en esta tierra, vino a construir un reino, con un gobierno que era totalmente opuesto a los gobiernos terrenales y a los imperios terrenales, totalmente distante. Ahora bien, y yo lo digo desde la perspectiva desde antes de conocer el camino de Dios. Cuando uno estaba
sin Dios, ¿qué veíamos? ¿Qué veíamos toda una generación? Que había un enemigo, el imperio, y se luchaba contra él. Se llegó a luchar con armas, sin armas, todo, pero tratando de voltear al imperio. Ahora aparece el Señor y dice, no, pará, acá hay otro reino, ¿viste? Upa. Ahora ese reino, que fue el que le mostró a Pedro, que era un celote, que también quería voltear al imperio romano, le presentó el otro. Ahora bien, en esos dos reinos, la plataforma política de Jesús no fue hablar contra el imperio. Yo por lo menos no lo veo. Sí veía la opresión del imperio y trabajaba por los oprimidos. O sea, dándoles, asistiéndolos, estando con ellos, pero yo no vi, por lo menos yo no veo, ninguna crítica, o sea, crítica en el sentido de estar espadeando con el imperio. A eso me refiero. A ver, Johnny. Sí, no, me parece que es cierto por ahí que no estaba en lo que podríamos hoy llamar la rosca política, es decir, no, sí, porque aquello, no sé, aquel comandante de los centuriones se pasa, ¿viste? Se pasa con los palos y se peleaba contra ese. Él iba más contra las bases de lo que en donde se asentaba el imperio, digamos, iba más contra los principios. Y atacaba a las causas. Sí, atacaba la causa, no solamente la consecuencia. La consecuencia la atacaba por ahí o se acercaba a la gente para tratar de suplir esas consecuencias, pero iba directamente a las causas, no hablaba. La raíz. Pero creo que los mensajes eran claros en contra del imperio y en contra de lo que sienta un imperio, o sea, de las cosas que hacen que querramos un imperio, que los imperios logren imponerse. Me parece que lucha contra eso, para que no por nada habla y con palabras no, ¿cómo se puede decir? No medidas, cuando dice generación de víboras, cuando habla del César, de la moneda, cuando habla de las generaciones y ustedes son unos hipócritas. No son palabras, hoy día se leen como si fueran académicas, pero eran palabras de barrio. Fuerte. Sí, eran palabras de barrio. Entonces, creo que no es que no dice nada, dice contra las causas, no se metía por ahí en el juego político, a eso me refería, no sé, en la lucha política como para poder a eso, sí. Me parece que en la lucha política se metía, pero se metía en la historia, no. Hoy día meterse en la lucha política, en la rosca política, es ir a un panel de un show mediático. Entonces, bueno, eso por ahí no existía esa retransmisión de información. La lucha estaba en salir a la calle. Y él salía a la calle, estaba todos los días transitando entre la gente. No, si ese hubiese sido su interés, Grecia estaba en pie, podía haber ido al Areópago, ¿entendés? Podría haber ido a ocupar la tribuna de un escaño en Grecia, pero ese no era su objetivo. Su objetivo era presentar el carácter de Dios tal cual era. Y el reino de Dios. El reino de Dios tal cual es. Claro. Tal cual es el reino de Dios. Y que tuvo su extensión en la tierra, su reflejo en la tierra, a pesar de que la tierra estaba caída en pecado, concretamente. Sí, la tuvo. Jesús no se ocupó de eso. Ahora, claro, no minimizó en decir las cosas como eran. Lo que pasa que la deturpación y la tergiversación del carácter de Dios también tiene que ver con eso, porque el imperio se acomodó a ese mensaje, a ese discurso, se acomodó y nos vendió a nosotros fruta podrida. Y nosotros, yo muchos años comí fruta podrida, pero no quiero más. ¿Por qué no quiero más? No porque no me vaya a volver a equivocar y Dios no me vuelva a corregir y a tener entre sus filas, como siempre, sino porque pierdo tiempo en ser feliz. Si yo me peleo con alguien al respecto de conseguir el poder, no creo que sea mi tarea esa. Yo, pero es particular. No. ¿Por qué?
Porque además le hago el juego al imperio. Yo esto, si querés, lo viví desde lo carnal en cosas muy básicas, muy simples, en la Municipalidad de Avellaneda, pero cuando vos entras a pelear con seres... Además que si peleás desde el lugar timorato inclusive, ¿no? Porque si querés ser pesado, sé pesado. Si querés ser heavy, sé heavy. ¿Entendés? No te hagas el que sos buenito, porque esta gente no piensa así. Esta gente piensa lo que quiere lograr y en función de lograr algo va tras el objetivo y caiga quien caiga. Por eso Jesús no se detenía a pelear con... Es más, era tal el interés de los demás por buscarlo a Jesús que ellos lo buscaban, lo espiaban y lo peleaban. Y Jesús trataba el tema con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque a Jesús sí le interesaban los daños colaterales, que somos nosotros, los daños colaterales. Sí, no, pero además me parece, no porque le interesara el daño colateral, sino justamente por esto que venía diciendo Raúl, de que no es no es que ese camino tiene daño colateral, no es el camino no era cambiar de rey, por decirlo en palabras de San Marcos. El camino no es cambiar de rey. Entonces no es solo que en ese camino, bueno, pueden salir algunos heridos. No, si hacemos eso, seguimos manteniendo un sistema socioeconómico, sociocultural, una forma de vincularse con el otro, que es a través de la opresión y de la dominación. Y entonces con lo que Jesús quería romper era con eso. Por eso cada vez que armaba un gran sermón y un revuelo y toda la gente decía, bueno, esto que está pasando acá tiene que, algo que se vive muy día, esto que está pasando acá tiene que concretarse en alguna medida, ¿entendés? Tiene que concretarse en alguna medida de la vida social, de la vida política, tiene que concretarse en que este tipo sea ahora nuestro gobernante, tiene que concretarse, no dejemos que esto se desparrame nuevamente, se diluya, porque esto, para que esto siga curso, tenemos que levantarlo como una bandera. Entonces cada vez que Jesús daba un discurso de eso, desaparecía. Claro. Se iba al otro lado del lago, se iba a orar 2 días, desaparecía. Sí, para que se diluyera, porque justamente lo que no quería es que eso se transforme nuevamente, que el sistema que estaba gobernando tome su palabra o sus acciones o lo que él transmitía como principio, que lo tome como una opción de voto más, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esa época no se votaba, pero que lo tome como una forma de gobierno más distinta, con otras aristas, pero perteneciente a este sistema. Él lo que quería era romper las bases de eso. Entonces, el tema estaba en la construcción popular y no en una opción política. Y que cada individuo, cada creyente lo tome como tal, y en el pueblo lo mismo. Porque si no, es como decís, una vez más caemos en el viejo método. Sí. Por eso lo de la tergiversación de la palabra de Dios, de lo que Dios dijo, tanto para unos como para otros. A ver, el mundo no religioso toma a Jesús como un líder comunista. Sí, estamos hablando, sí, hago una generalidad, ¿viste? Aparte por ponerle un título, ¿viste? Porque no sé, ¿viste? ¿Cómo lo nombrás, ¿viste? Sí. Porque yo he escuchado a muchas personas, no, si Jesús, gente no religiosa, si Jesús lo que quería era darle de comer a los pobres. Claro, ¿viste? Un sistema comunista, ¿viste? Un sistema comunista. Ahora bien, eso por el lado de los no religiosos. Ahora, por el lado religioso, se fueron para otro lado y presentan a un Jesús como el mano santa, ¿viste? Que te da, ¿viste? Que hace milagros, ¿viste? O sea, de un lado y del otro está tergiversado que es realmente Dios, ¿viste? Por eso que acá en la carta de Pedro deja explícito para mí que lo que tenían que hacer era anunciar las virtudes de aquel que os llamó. ¿Y cuál es la virtud de Jesús? ¿Cuál fue la virtud? Podemos hablar de virtudes, podemos hablar de un montón de virtudes. Tiene infinidad. Pero hay una virtud que para mí es básica,
la muerte en la cruz. Cristo, la justicia de Cristo, lo que Cristo hizo por el hombre. Su vida, que es lo que dice al principio, eso lo dice Pedro cuando dice mediante ¿dónde estaba? Busca tranquilos. Seguimos en la primera carta de Pedro. Cuando dice que fueron por la resurrección, acá está, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, entonces no es la muerte, sino la resurrección. La resurrección, bueno. Sí, yo ahí me parece que eso da para charlar mucho más también, que es, yo no estoy seguro si es la muerte y la resurrección sobre todo, sino la vida de Jesús. Y a ver, si Jesús hubiera vivido otro tipo de vida, no sé si hubiera terminado en esa muerte. Digamos, la muerte de Jesús tiene que ver con la forma con la que vivió y no es que vino a mí me encanta de todo eso. ¿Sabes por qué? No es que vino solamente a morir. No, vino y murió porque hizo lo que tenía que venir a hacer. Pero cuando se fue, cuando ascendió a los cielos, dijo, me voy. Antes de irse dijo, me voy porque ahora viene el príncipe de este mundo. Sí. Entonces, ¿viste? Yo no tengo nada con él. Claro, yo no tengo nada con él. Entonces, vos decís, pará, chabón, me dejás solo. Y quedo como... ¿Entendés? Es que a mí me parece que está buenísima esta carta, porque además da como instrucciones claras, creo que para ese contexto, por eso hizo hincapié Raúl en ese inicio, es decir, miren, en este momento no hay que ponerse a pelear, no hay que seguir los instintos ideal en ese sentido. Tenía que ver con el contexto que se vivía, era un plan, era algo charlado, discutido, y tenía que ver con los contextos que se vivían. Por eso digo, estaba en ese momento. Por eso es importante hoy también evaluar los contextos en los que vivimos y tratar de llevar esto. Bueno, ¿cuáles son los principios que se desprenden de esto? ¿Cómo hacemos hoy para vivir esos principios? Claro, porque hoy vivimos otro contexto. Sí. Por ejemplo, no vivimos el contexto de persecución, entre comillas, porque persecución hay, pero no una persecución abierta, por así decirlo, ¿no? Porque es más sublimada. Es más claro, exactamente. Más escondida. Es más escondido. Vivimos una opresión clara, clarísimo. Vivimos un momento de inseguridad, ya no solamente inseguridad de la vida, sino material, claro, sino una inseguridad general. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino de todo esto? Porque a una persona que no cree en Dios ni conoce esto y vos le decís, mirá, que fíjate que Macri o quien sea se cae y entonces sí, mucho más terrible. ¿Hacia dónde vamos? Si seguimos talando bosques, seguimos contaminando el agua, ¿qué va a pasar dentro de 30 años? Hay un loco que ahora está queriendo ir a Marte con 140.000 personas, generar una estación y bueno, los mejores, según el evolucionismo, llegarán a Marte. Yo tengo 140.000 para mandar. 144.000. No, pero te puedo decir, no vendría mal mandar 140.000, yo conozco algunos. Que no vuelva. Bueno, hermano, muy cristiano lo que acabamos de pensar. Chiste. No, está bien, seguro, sí, pero mis pensamientos se desnudan. Y los acompaño. Dice que el Señor los guarda. Los guarda en sus manos. Viste que Walter, nosotros el sábado pasado decíamos, vos cuando empezamos a tocar la carta de Pedro, dijimos, tenemos de todos los versículos, pero apenas llegamos a 4 y ¿cómo hacer? Aparte da para mucho. Tenés muchos deseos carnales. Y dejamos abierto, ¿viste? Porque entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos llegar a sacar así para que nosotros nos vayamos con un aire religioso, con un aire de... No, un aire espiritual verdadero, Raúl. ¿Sabes por qué? Porque la espiritualidad de Jesús no es mentirosa. No anda con vuelta el Señor al respecto del espíritu, porque Él se fue y dijo, me voy porque ahora viene el príncipe de este mundo. El sustento nuestro y la vida nuestra está guardada. Por eso lo dijo con certeza, y para que nosotros sepamos a dónde vamos. No porque nos haya dejado en tinieblas, por el contrario, nos dejó en luz.
Bueno, sabés que se nos está yendo el tiempo, Raúl. Bueno, que el señor nos quedan 30 segunditos. 30 segundos. Dice que hay un pasaje de Pedro donde dice que echen todas vuestras ideas sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. Y yo creo, viste, de que hoy, más allá de que no es el mismo contexto, pero si hay, que echemos toda nuestra ansiedad, que es mucha, porque él cuida de nosotros. Bueno, hermanos, que tengan descanso en el Señor Jesús. Gracias, Johnny. Gracias, Jan. Gracias, Andrés. Chao, Raúl. Nos vamos hasta el sábado próximo en este tiempo de esperanza.